Después de predecir la traición de Pedro, Jesús no añadió nada más ni respondió a ninguna pregunta de los discípulos. Iban llegando ya a un huerto de olivos, que llamaban Gesemaní, que quiere decir lagar de aceite, y le dice a los suyos: Sentaos aquí y esperadme, que voy a hacer oración. Les parecía extraño que después de la celebración de la Pascua, toda ella celebrada en ambiente comunitario de oración, Jesús todavía se retirara a solas. No sólo respetaban esa seriedad suya en la oración, sino que la envidiaban, pero no eran capaces de imitarla. Se iba yendo un poco más adentro en el huerto, cuando se vuelve y llama a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los lleva con él. Tal vez ese fue el momento que Judas aprovechó para desaparecer, aprovechando la oscuridad y la situación de confusión de algunos, que aún no comprendían la gravedad de la situación. Apenas se habían alejado un poco, Jesús les compartió sus sentimientos. No os imagináis la angustia y el pavor que me da lo que puede pasar. Me da miedo que todo nuestro trabajo por el reino se venga abajo. Por eso mi corazón está sumergido en la tristeza, tanto que me siento morir. Yo voy a hablar con el Padre. Quedaos aquí y velad en oración. No es la angustia ante la muerte, sino ante tal muerte. Con aquella confidencia les estaba pidiendo a gritos que estuvieran con él, que no lo dejaran solo. Comenzaba el momento de la última tentación. Su pregunta primera no es todavía ¿por qué?, sino ¿y ahora qué toca? Pero es una pregunta teñida del presentimiento de que este ya es el momento de la opción final, después de la cual no hay retorno. En otras ocasiones había sido momento de huida. Ahora toca huir todavía o incluso resistir con la fuerza del pueblo. ¿O es ya el momento de someterse ante la decisión de la violencia de los hombres? Lo que en este momento él querría era que las mediaciones del reino fueran otras, no el silencio ante la injusticia, no el ceder siempre, no la muerte, y menos la muerte violenta, a manos de los que pregonan otro Dios. Nadie va a creer si tú, Padre, no intervienes en poder. Si yo muero, ¿quién creerá en tu causa? ¿Quién creerá que derribas del trono a los poderosos y ensaltas a los empobrecidos? ¿Quién creerá que los pobres son bienaventurados y que los últimos serán primeros? Yo no importa, eres tú quien importa. Por eso te pido que este cáliz amargo no llegue a tu reino. Padre, tú lo puedes todo, dice manifestando su esperanza en una intervención de Dios que cambie el rumbo de la historia que Jesús mismo ha ido haciendo con sus decisiones. Pero va descubriendo que el Padre no puede nada contra la decisión del hombre y contra su violencia. No es el todopoderoso Dios en el que creen los romanos y los griegos, cuya voluntad se impone por encima de la voluntad de los hombres y los dioses. Él es el Papá Dios que sólo sabe ofrecerse como amor desvalido, expuesto a ser rechazado en su amor mismo. Así es su modo de estar en la historia. Ha decidido respetar la libertad de los hombres, incluso si los hombres deciden matarle a su hijo. Ha decidido no ahorrarle ni ahorrarse nada de las consecuencias de su decisión de ser fiel hasta el final. Y Jesús asume en ese momento que no puede ni huir siempre, ni huir para siempre, porque eso sería desautorizar todo lo que ha creído y predicado acerca de Dios y acerca del reino. Sería decir que no vale tanto como para jugarse la vida por él.
Ve que resistir con la fuerza confirmaría el círculo diabólico de la violencia del más fuerte. Y comprende que la voluntad de Papá Dios no es que lo maten, sino que no responda con violencia ni con huida. Por eso debe morir, por la decisión homicida de los piadosos de su tiempo. Y decide fiarse de su Padre, aceptar no saber ni el cuándo ni el cómo del reino. El tú lo puedes todo implica para Jesús en ese momento una confesión implícita. Yo no puedo ya nada. Es la experiencia humana de los límites, y por eso concluye que las cosas sean como tú quieres y no como quiero yo. Y el Padre decide fiarse de Jesús su Hijo. No se refugia en la futura resurrección para adormecer el dolor del sinsentido de la muerte. No vacía su sufrimiento en un al fin y al cabo resucitará. Agota el cáliz de no poder gritarle a su Hijo su cercanía, de no poder decirle que oye su clamor, de no poder frenar la violencia que los hombres decidieron ejercer sobre su Hijo. Se arriesga el Padre a que su silencio no sea entendido, pero se fía de su Hijo y se calla, para ser fiel a su modo de ser en la historia, en respeto a la libertad, en amor que se ofrece, pero no, nunca, en fuerza que se impone. Ha llegado el final, ya no hay retorno, y en esa soledad humana profunda que experimenta, busca Jesús el apoyo de sus amigos. Viene y los encuentra dormidos. Simón le dice, ¿estás dormido? ¿Ni una hora has podido velar? Vigilad y haced oración pidiendo no ceder, ni tropezar en este momento de tentación. ¿Creéis que basta con haber tomado una decisión? Tal vez en lo interior de vuestro espíritu creéis estar muy dispuestos, pero la debilidad humana es mucha. Volvió a irse a la soledad, a orar repitiendo por segunda vez al Padre su deseo de no morir y a compartirle su tristeza, su miedo, su soledad y también su decisión de llegar hasta el final a pesar de todo. Y se encontró nuevamente con el silencio de un Dios que se le iba presentando como mayor de lo que él mismo pensaba, que rebasaba sus propias expectativas. Los caminos del reino eran otros que los suyos, y era él quien tenía que cambiar, no el Padre. Regresó otra vez a buscar el apoyo de la comunidad humana. El silencio del Padre ante su oración le hacía necesitar la compañía de sus amigos. La advertencia que había hecho a sus discípulos había caído en el vacío, en unos corazones que por el miedo que sentían, por su falta de fe, era presa de fácil tentación y más fácil evasión, la del sueño y la de la inconsciencia. Y nuevamente los encontró dormidos, porque sus ojos y su corazón estaban cargados del peso de algo que no lograban ni comprender ni manejar. Aquella pesadez que sentían les impedía contestarle. ¿Qué había sido de aquellas protestas, de aquellos juramentos de ir incluso a la muerte con él? ¿Qué podía Jesús esperar de aquel grupo? Toda la obra parecía desmoronársele entre las manos. Se fue nuevamente a la oración por tercera vez. La voz de la tentación le decía que aún era tiempo. Todavía era necesaria su vida para la causa del reino. Todavía podía huir. Pero si él moría, todo se acabaría, porque sus discípulos no estaban aún preparados, y tal vez nunca lo estuvieran. Estaban ante un callejón sin salida, porque llegaría finalmente un momento que sería el último, en donde tendría que enfrentarse nuevamente al dilema, o huir ya para siempre
y con eso negar todo lo que había predicado, o enfrentarse con la violencia a la violencia, o dejarse en manos de los pobres de este mundo y de la violencia de los hombres para desenmascarar las fuerzas de la muerte que había tras la apariencia de lo respetable del centro judío, de su culto, de su templo y de su Dios. Se habían comenzado a oír voces y pasos de gente que se acercaba. Entre los olivos brillaban, todavía algo lejos, las luces de algunas antorchas. Ni eso siquiera había despertado a los discípulos. Podría haber huido y ni cuenta se habrían dado. Se acercó a Pedro y en tono de reproche le dijo manifestando su decepción y su tristeza: «Ahora sí, Pedro, ya podéis dormir y descansar. Ya llegó el que me va a entregar. Basta ya. Es la hora en que este hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levantaos». Todavía estaba hablando para que se despertaran cuando vio a Judas, uno de los 12, de los que había escogido como fundamento del nuevo pueblo de Israel, que venía guiando a la gente de los sacerdotes, los ancianos y los escribas, armados con garrotes y con espadas. Judas temía que hubiera resistencia de parte de él o de sus compañeros, o que escapara con astucia, como lo había hecho ya otras veces, y los había prevenido. Para que no se fueran a equivocar en la oscuridad de la noche, como contraseña se acercaría a él a saludarlo como amigo. Aquel al que yo dé un beso, ese es. Apresadlo y lleváoslo con mucha cautela, porque es peligroso. Lo besó diciéndole rabí, es decir, maestro. Jesús no sabría decir qué le dolió más, si la forma en que se le echaron encima para apresarlo, o la traición y la hipocresía de Judas, que fingía aún amistad y respeto. Uno de los discípulos intentó iniciar la resistencia. Sacó una espada y en la confusión hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. En la oscuridad no se supo quién fue. Jesús frenó en seco aquella resistencia y se dirigió a los que lo habían apresado. «Habéis venido a detenerme como si fuera un asaltante, con espadas y garrotes y aprovechando la oscuridad. Pudisteis hacerlo a plena luz cualquier día, cuando estaba enseñando en el templo, pero no os atrevisteis. Y ahora que lo hacéis, creéis que me habéis engañado y vencido. Pero lo habéis podido hacer porque mi Papá Dios no quiere que responda ni con violencia ni con huida. Así estaba escrito en sus planes». Los discípulos esperaban que Jesús manifestara su poder contra los que lo habían ido a apresar. Pero al ver que no hacía nada y que estaban en inferioridad de número, lo dejaron solo y huyeron. Y un muchacho que vivía en la casa de los dueños del olivar aquel y que conocía a Jesús, al oír el alboroto y los gritos, se había levantado de la cama y, envuelto en la sábana, los iba siguiendo a ver en qué paraba aquello. Lo vio uno de los guardias y corrió tras él para detenerlo. Lo agarró por la sábana, pero él, dejándola, se escapó desnudo. A Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote. Era de noche y ningún juicio realizado a esas horas podía ser válido. Pero ya no se necesitaba ningún juicio, dada como estaba, ya desde hacía tiempo, la sentencia. Solo era cuestión de guardar las apariencias. Para eso se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, unos saduceos, otros fariseos, todos los que habían sido juzgados y desautorizados por Jesús. Pedro, que había salido huyendo de aquel huerto de olivos, donde lo habían aprehendido,
se fue siguiéndolos entre las sombras. Y así llegó al palacio del sumo sacerdote, entró tratando de disimular y se fue a sentar entre los criados que estaban calentándose junto al fuego. Mientras, allá arriba, en la sala principal estaba reunido el Sanedrín en pleno. Habían convocado también a los miembros de otras familias sacerdotales influyentes, entre ellas la de Anás, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Se trataba de encontrar algún testimonio contra Jesús que fuera suficiente para darle muerte, pero a pesar de lo amañado del supuesto juicio, no encontraban tal testimonio. Muchos que se presentaron daban falso testimonio contra él, pero el problema era que los testimonios no coincidían y que incluso se contradecían. Por un lado estaba el episodio del templo, pero preferían no resucitar aquella controversia que los había dejado en ridículo. Habían tenido que alejarse dejándolo a él como dueño y señor del templo. Si no hubiera sido por Judas, todavía estarían rompiéndose la cabeza para ver cómo apresarlo. Y ahora que lo tenían, no encontraban causas claras para condenarlo a muerte. Tampoco sabían cómo reaccionaría la gente cuando ya de día se enterasen que habían prendido a Jesús. Por eso había que acelerarlo todo. Durante la mañana tenía que quedar todo resuelto, porque a partir del atardecer ya no podrían hacer nada por la solemnidad del sábado de Pascua. Y tener a Jesús preso unos días no daba garantías ninguna. Algunos de los que estaban allí dijeron: nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho por mano de hombre, y en 3 días levantaré otro no hecho por manos humanas. Jesús había predicho la destrucción del templo, pero jamás dijo que él lo destruiría. Allí estaba la falsedad, pero era cierto el juicio y condena de Jesús contra el templo y contra el sistema montada en torno a él. Había interrumpido por unos días el culto, y aquí estaban las consecuencias. Sin embargo, a la hora de buscar coincidencias entre los diversos testimonios, se encontraban contradicciones que hacían ver que aquellas eran acusaciones falsas y amañadas. El tiempo iba pasando, y con ello aumentaba la impaciencia de los miembros del Sanedrín. Entonces se levantó el sumo sacerdote y se puso en medio, y se dirigió a Jesús. ¿Qué dices a todo esto que atestiguan contra ti? ¿No dices nada? Jesús había decidido dejar su defensa en manos del Padre y mantenerse callado. Ya estaba todo dicho, o casi todo. El sumo sacerdote le urgió una última pregunta. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? De cara a la muerte, Jesús iba a aclarar todo lo que había buscado que quedara en secreto, para defenderse, para defender su misión, para que no se fuera a malinterpretar su identidad. Ahora ya no había nada que ocultar, ni nada que defender. La muerte misma era la que revelaría en plenitud quién era, y cómo era hijo de Dios, y de qué Dios era hijo. Eso fue lo que reveló con toda claridad. Yo soy. Y os digo más, a este Hijo de Hombre que ahora pretendéis juzgar, lo veréis venir entre las nubes del cielo, sentado a la derecha del poder de Dios. Jesús no cedió al miedo. Abiertamente dio su último testimonio de la verdad. Y ante aquella revelación el sumo sacerdote, con un gesto que pretendía impresionar definitivamente a todos los demás contra Jesús, se rasgó las vestiduras. Ese gesto se hacía siempre ante alguna ofensa que iba directamente contra Dios. Y además de rasgarse las vestiduras, gritó: ¿para qué andamos buscando otros testigos?
Vosotros mismos sois testigos, pues habéis oído la blasfemia. ¿Qué condena merece? Y todos gritaron, la muerte, merece la muerte. Y empezaron a escupirle, a tirarle de la barba, a golpearlo. Algunos le cubrían la cara y le daban de bofetadas y le decían, adivina quién te pegó. Y los criados lo sacaron a empellones y lo siguieron golpeando. Mientras, abajo estaba Pedro, y llegó junto a él una de las criadas del sumo sacerdote, y se le quedó mirando fijamente. Al darse cuenta, Pedro buscaba ocultarse en la oscuridad, pero la mujer le dijo, yo te he visto antes, tú andabas con Jesús de Nazaret. Pedro trató de disimular su miedo y lo negó diciendo, ¿de qué estás hablando? Yo ni conozco a ese tal Jesús, no sé siquiera de qué estás hablando. Ya no se sentía seguro allí dentro, y se fue saliendo disimuladamente hacia el portal. Pero la criada estaba segura, nunca se le olvidaba un rostro, y todo el revuelo que se había levantado en aquellos días la había llevado por curiosidad a ver quién era aquel de quien tanto se hablaba. El palacio de Caifás quedaba cerca de donde Jesús había celebrado la cena de Pascua apenas hacía unas horas. Entonces lo había visto, y también a los que iban con él. Y por eso comenzó a decirles a los que estaban allí, ¿veis a ese hombre sentado allí? Ese es uno de los que andaban con Jesús. Pedro volvió a negar, cada vez más nervioso y más violento. Pero entonces los que estaban allí le dijeron, ni lo niegues, es claro que tú eres uno de ellos. En el acento se te nota que eres Galileo. Pedro entonces empezó a echar maldiciones y a jurar, yo os juro que no conozco a ese hombre de quien habláis. Y en ese momento, cuando Pedro acababa de juzgar y de condenar a Jesús, oyó que un gallo cantaba, anunciando por segunda vez la cercanía del amanecer. Pedro se quedó helado. Entonces midió la dimensión de lo que acababa de hacer. Toda su seguridad se había venido por tierra, y se acordó de lo que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, ya tú me habrás negado 3. Y salió llorando a buscar entre las sombras de los callejones de la ciudad el refugio para la vergüenza de aquella amistad traicionada. Mientras, allí había quedado Jesús, al que le quedaba todavía un rato largo de burlas, de golpes, de humillación y de soledad. La noche había sido fecunda para los jefes del Sanedrín. Habían apresado a Jesús, habían logrado su condena para cubrir las apariencias, y ahora tenían la jugada maestra para quitar a Jesús de en medio sin tener que enfrentarse al pueblo, y además echar sobre su memoria la ignominia que extirparía definitivamente del pueblo el peligro que representó el movimiento de Jesús. Solo tenían que lograr que Pilato lo condenara y lo ejecutara. Ellos no cargarían con la odiosidad de aquella muerte, y además moriría como maldito de Dios, fuera de la ciudad, en la muerte más ignominiosa, colgado de un madero. Para eso bastaba que lo convencieran de que Jesús era peligroso para el imperio y para su propio cargo. Muy de madrugada prepararon una reunión los sumos sacerdotes, junto con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, solo para cuidar las apariencias. Legalmente no valía lo que habían hecho durante la noche, pero ya de día el juicio era válido. Acabaron con aquello rápidamente, y después de atar a Jesús se lo llevaron para entregarlo a Pilato. Pilato era un político duro, más militar que gobernante.
nunca se había distinguido por su sensibilidad hacia el pueblo judío. Había sido nombrado procurador por influencias de Sejano, cuya política antijudía era evidente. Ya había dado muestras de su desprecio a la fe judía cuando introdujo de noche a Jerusalén los estandartes romanos con la imagen del emperador, y no dudó en mandar al ejército contra el pueblo que había ido a Cesarea a protestar por aquella violación de la ley. Ese mismo desprecio mostró cuando acuñó la moneda romana vigente, con la imagen e inscripción de Tiberio César. También provocó un disturbio cuando empleó el dinero del templo para la construcción de un acueducto. Entonces él envió a los soldados, vestidos de judíos, a que se mezclaran entre la gente, y a una señal convenida, comenzaron a golpear con garrotes, y en esa confusión murieron muchos, bien por los golpes, bien pisoteados por la gente que huía. Y en otra ocasión mató a unos galileos, cuya sangre se mezcló con la de los sacrificios del templo. Por eso habían quedado en una consigna: no tenían que presentarle a Pilatos motivos religiosos para su condena, porque no le importaban ni mucho ni poco. Debían presentarle acusaciones de tipo político. Y le dijeron: este hombre ha andado levantando al pueblo con el anuncio de un supuesto reinado de Dios que estaría por llegar, pero lo que busca es juntar a la gente para expulsar a los romanos. Delante de todos nosotros confesó sus pretensiones de ser el Mesías. Eso es lo que el pueblo espera para organizarse contra Roma. Pretende ser el rey de los judíos. No habían sido los suyos años de paz, sino de violencia, torturas, ejecuciones sin previo juicio, arbitrariedades. Tampoco se había distinguido Pilato como escrupuloso cumplidor de la justicia, sobre todo si se trataba de la muerte de un judío. Y a pesar de tenerlos como aliados, no despreciaba oportunidad para hacer sentir su fuerza a los mismos jefes judíos, para vengarse de los problemas que le habían originado ante el emperador con sus múltiples protestas. Y sabía lo que había sucedido en el templo y la manera como Jesús había desenmascarado a las autoridades judías, y sólo por eso decidió investigar más sobre el asunto. Así que mandó que le llevaran a Jesús y le preguntó a él directamente: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió con una frase que equivalía a una negativa: eso lo dices tú, no yo. Y así lo entendió Pilato, porque si lo hubiera visto como una afirmación, exigiría inmediatamente una sentencia de muerte. Los sumos sacerdotes seguían gritando sus acusaciones. Pilato volvió a preguntarle a Jesús: ¿no contestas nada a todas esas acusaciones que te hacen? ¿Es que no te vas a defender? Jesús había decidido que era tiempo de silencio, de dejar en manos del Padre su causa. Líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores. Mira, hombres crueles me acechan emboscados, sin que yo haya pecado ni faltado en nada. Despierta, ven a mi encuentro. Mira, mira cómo sueltan la lengua, sus labios son puñales, pero yo cantaré tu fuerza, porque tú eres mi refugio, mi Dios leal, decía el Salmo 59. Por eso Jesús no respondió nada. La oración de los salmos iba y venía a su mente. Dios mío, sálvame, que me llega el agua hasta el cuello. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. Me he adelantado en aguas hondas. Me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar. Tengo ronca la garganta. Se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. A pesar de su dureza, Pilato intuyó que ese preso era diferente a los otros.
No mostraba ningún temor, no se dejaba impresionar. Sus respuestas nacían de una profunda libertad, aunque no eran insolentes, como las de los otros revoltosos que había juzgado, y se quedó extrañado. Parecía claro que el imperio no tenía nada que temer de aquel hombre, y pronto encontró la que parecía la solución más fácil para salir de aquel problema y al mismo tiempo frustrar los planes de los sacerdotes y escribas, quedando por encima de ellos. Había la costumbre de que con motivo de la fiesta de Pascua dejara en libertad un preso, el que pidiera el pueblo. Ahora Pilato iba a jugar con la gente, dándoles a elegir entre un tal Jesús Barrabás, que significa hijo del Maestro según uno, o hijo del Padre según otro, y Jesús de Nazaret. El primero estaba encarcelado junto con los sediciosos que habían levantado contra Roma, porque había matado a alguien durante la revuelta que había habido en Jerusalén poco tiempo antes. Aunque no había un movimiento organizado de celotas, sin embargo surgían revueltas aisladas de sicarios, que iban armados con una daga, y también había asaltos de bandoleros que mantenían un cierto ambiente de inquietud social. Jesús seguía con su doloroso diálogo con Dios. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Respóndeme por tu gran lealtad, por tu fidelidad que salva. Arráncame del cieno que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. No escondas tu rostro a tu siervo. Estoy en peligro, respóndeme enseguida. Pilato tal vez pensaba que el pueblo se inclinaría por el Nazareno. Había muchos peregrinos en Jerusalén, entre los cuales había galileos, que seguramente abogarían por Jesús. Él prefería soltar a Jesús que a Barrabás, y preguntó a la gente, ¿a cuál Jesús queréis que os suelte? ¿Al que me han traído como pretendiente del trono de Israel? Pero los jefes judíos estaban decididos a ganarle la partida y presionarlo para que condenara y ejecutara a él a Jesús. Y comenzaron a sugerir a la gente de Jerusalén para que pidieran la libertad de Barrabás. En eso fueron apoyados también por los grupos de rebeldes, que necesitaban más de un hombre definido, como Barrabás, que alguien que no acababa de responder a las expectativas del pueblo y que a ratos les parecía un soñador místico. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, así sabré que tú eres mi Dios. Me glorío de la promesa del Señor. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de los que viven. Al procurador romano no le importaba propiamente la libertad de Jesús, sino el oponerse a las presiones de los jefes judíos. Entonces dijo, ¿pero qué haría entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Los jefes judíos estaban a punto de lograr lo que buscaban, y empezaron a gritar, ¡crucifícalo! Y la gente se le fue uniendo en un único griterío que dominó la débil protesta de los galileos. ¡Crucifícalo! A un crimen político, un castigo político. Crucifícalo. Todavía intentó Pilato oponerse, pero ¿qué ha hecho de malo? Ya no cabían razonamientos. No era ya posible oponerse con argumentos al griterío del pueblo. Los que apenas unos días antes lo habían aclamado como rey, el rey que viene de nuestro padre David, ahora lo condenaban a muerte romana como pretendiente al reino judío.
Los que habían concebido una esperanza de liberación, ahora abdicaban de todo sueño de libertad. Y mientras Jesús rezaba, me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies y puedo contar mis huesos. En ese juego de fuerzas habían ganado los jefes judíos. Habían ganado a Pilato, desbaratando su inconsistente oposición. Habían impedido que los galileos defendieran a Jesús. Habían logrado cambiar el apoyo del pueblo en oposición. Y habían asegurado la destrucción no solo de Jesús, sino también de su movimiento, dándole una muerte política y arrebatándole de paso la muerte que tal vez él esperaba, la muerte de profeta. En adelante nadie se gloriaría de haber seguido a uno que moriría de esa manera, con la muerte de un maldito de Dios. Fuiste tú quien me sacó del vientre, me tenías confinado en los pechos de mi madre, desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Pilato cedió. No se iba a echar encima a la gente, ni por mantener su oposición a los jefes judíos, y mucho menos por salvar a un Galileo despreciable. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó a los soldados para que lo crucificaran. La guarnición romana estaba aburrida. Los habían traído de Cesarea para la fiesta, pero no había pasado nada. Ahora tenían la oportunidad de divertirse a costa de un Jesús que les entregaron hecho un guiñapo después del espantoso castigo de la flagelación. Algunos habían muerto allí mismo, bajo los azotes. Se lo llevaron al patio interior de la Torre Antonia, fortaleza adosada a la muralla norte de Jerusalén, prácticamente fuera de la ciudad santa. Llamaron a toda la guardia del pretorio. El patio quedaba fuera, por donde entraba la caballería. Le pusieron como vestido una vieja y sucia túnica de color púrpura. Trenzaron unas varas de un arbusto espinoso con las que hicieron una corona y se la encajaron en la cabeza, y empezaron a fingir un saludo real. ¡Viva para siempre el rey de los judíos! Y con una caña que le ponían y quitaban entre las manos, a manera de cetro de burla, le golpeaban en la cabeza. Le hacían reverencia entre carcajadas y luego le escupían en la cara. Una vez que se cansaron de tanta burla, cuando aquello dejó de divertirle, le quitaron la púrpura, abriéndole de nuevo la llaga que había en la espalda por los azotes, le pusieron de nuevo sus ropas y lo sacaron para crucificarlo. Era todavía temprano. Jesús repetía interiormente: soy como el agua que se derrama, tengo los huesos descoyuntados, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas, mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar, me aprietas contra el polvo de la muerte.